otra vez en Contame desde casa y en este caso vamos a hablar de economía. Cerró el gobierno nacional un acuerdo muy importante con los bonistas externos. Sabemos que viene una negociación fuerte, dura con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto en el contexto de una pandemia que sabemos genera graves problemas económicos. ¿Qué va a pasar con el trabajo, con la producción, con el consumo? Hablamos con Agustín Datelli. Él es economista de ADE Consultora y además comunicador. Es conductor del programa Hagamos Números en Crónica HD. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te trata la pandemia? Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo andás? Me trata, bueno, bien, dentro de todo bien, digamos, porque uno está en una situación donde, bueno, puede respetar el aislamiento, manejarse con teletrabajo bastante, estar dentro de todo en el lugar confortable, donde uno tiene sus cosas, así que en ese sentido, bien, porque hay situaciones bastante más complicadas, pero la verdad es que nos está complicando mucho la vida a todos, eso es la realidad de esto, ¿no? Digamos, cambió mucho. Y además de que cambió mucho el día a día, mucha preocupación a nivel personal constantemente, que a veces uno la elude, ¿no? Pero que siempre está, digo, qué sé yo. En mi caso, no sé, mis padres, que son mayores, que requieren cierta asistencia, que uno se preocupa porque si salen y está el virus dando vuelta y todas esas cosas que, bueno, generan a veces preocupación. Pero bueno, bien, dentro de todo la llevamos, ¿no? Como todo. Y preocupado, ocupado de lo que pasa en la economía, digo, todo lo que se proyectó, aún los escenarios más pesimistas, imposible preverlo. Sí, aún todos los escenarios pesimistas se quedaron cortos, lamentablemente, porque la situación es muy complicada, muy complicada. Y la verdad que las dos cosas, ocupado porque estoy trabajando en algunas cuestiones que tienen que ver con un aporte a la salida de esta situación de crisis, y preocupado también, porque la verdad que la situación es realmente muy compleja. Para tomar magnitud, pensemos, primero que si bien esto es un fenómeno global y a todo el mundo lo afecta en términos de actividad económica, la pandemia, en Argentina el problema es que el punto de partida es muy diferente al resto de los países, porque nosotros veníamos en una situación que ya era dramática, consecuencia de los 4 años de política económica del gobierno anterior, que habían generado una profunda recesión, que había dejado el nivel de actividad en niveles realmente muy bajos. En Argentina teníamos, para tomar dimensión, la capacidad instalada de la industria trabajando en torno al 50%, es decir, que teníamos la mitad, más o menos en promedio, depende del sector, de toda nuestra capacidad productiva ociosa, y estaba ociosa porque no teníamos dónde colocar los productos, dónde venderlos, porque la Argentina dejó de ser competitiva a nivel internacional, porque el mercado interno estaba completamente debilitado por la pérdida por adquisitivo de los salarios. Entonces, en ese escenario de punto de partida muy bajo en materia de actividad, viene esto de la pandemia y nos empuja a un lugar mucho más bajo todavía. Yo siempre, para graficarlo, digo, es como que el resto de los países del mundo cayeron, algunos del 5.º piso, otros del 7.º piso, otros del 8.º, y nosotros caímos del subsuelo, digamos. Ya estábamos en el subsuelo y desde ahí todavía caímos. Entonces, la situación en ese sentido es muy compleja, porque recuperar una economía de niveles tan bajos genera una complejidad importante. Y después, por otro lado, la particularidad que tiene Argentina, que no tiene el resto del mundo, es un conjunto de restricciones muy, muy, muy fuerte, que tienen que ver, entre otras cosas, con el mega endeudamiento que dejó el gobierno anterior, que nos aisló completamente de los mercados de crédito. Entonces, todas las políticas que hay que implementar para tratar de estimular la economía, que el resto del mundo las financia con el crédito, como suele ser normalmente, Argentina las tenemos que financiar con la emisión monetaria. Y ahí empieza a haber problemas, porque el ritmo de emisión monetaria tan alta te genera problemas a futuro. Ahora, una buena noticia, el canje con los bonistas, la negociación con Guzmán, esa es una buena noticia. Ahora, no es ni oxígeno. No, claro, es un pequeño punto de partida, digamos. A ver, yo entiendo la celebración y los festejos de ese día en el equipo Y peor económico. hubiera sido no hacer el acuerdo, digo, hubiera sido más Claro, por dramático. eso. Digo, el escenario que se abría sin acuerdo y confirmando la situación de default definitivamente y desordenadamente de la Argentina, nos empujaba a un abismo, una situación realmente mucho más delicada de la que ya tenemos, porque vos pensás que
te aísla completamente del resto del mundo, te genera problemas en el comercio exterior, no hubiesen podido refinanciar deuda a las provincias, que tienen todas cargas de deuda importantes, no hubiesen podido refinanciar deuda a muchas corporaciones argentinas que tienen deuda colocada en el exterior, o sea, hubiera empezado un cierto embate judicial en el exterior contra los bienes del Estado, digamos, toda una serie de trabas que en Argentina lo vivimos cuando fue el default del 2001, que en una situación como esta hubiera sido un combo explosivo para que esto se torne en algo realmente inmanejable. Entonces, ¿es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. El acuerdo, la discusión de podría haber sido un poquito mejor o esto o el otro, ya está, digamos, se logró el mejor acuerdo posible en el marco de una negociación muy dura. Yo la verdad que veo a veces asombrado la irresponsabilidad de algunos funcionarios del gobierno anterior que fueron pieza clave del desastre del endeudamiento y haber dejado una economía que no podía pagar esa deuda ni en los próximos meses, y ahora salen a criticar y a decir el acuerdo no fue bueno, tardó mucho, la verdad que es un mamarracho. Lo cierto es que, bueno, el mejor acuerdo al que pudimos haber llegado en este momento implica un ahorro importante de la deuda. Pensemos que de una deuda total de 65.000 millones de dólares, que era lo que se negociaba en esta oportunidad, que es la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera, se generó un ahorro de cerca de 33.000 millones. Agustín, ¿qué pasa? La preocupación de la gente es el futuro. Digo, no podemos proyectar casi nada. Ahora, sí, el escenario va a ser complicado también para la economía doméstica, para todos los días. Sí, claramente. Primero, el escenario de proyección, digamos, que siempre manejamos los economistas, aún con muchos errores en el medio, como se sabe y es evidente, pero en condiciones como esta se acorta muchísimo. O sea, acá en Argentina el escenario de proyección siempre es mucho más corto que en el resto del mundo por nuestras propias características y la volatilidad que tiene nuestra economía. En este momento es mucho más corto. En este momento proyectamos a días. Es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque nadie conoce cómo sigue el día de mañana la evolución del virus, los contagios y todo esto que está ocurriendo. Entonces todo está supeditado a esa situación, como lo que hoy tenemos, y que eso entonces te implique mantener las restricciones a la circulación, etcétera, muchas actividades restringidas, y que entonces tengas que sostener un nuevo IFE, un nuevo ATP, un mes más, 2 meses más, 3 meses más, o que el Estado relaje, que la actividad empiece a retomar ya dentro de poco y que entonces empiece a dejarse de lado, por ejemplo, el ATP, la asistencia para pagar salarios, que empiece a bajar. ¿Por qué? Porque son cargas muy fuertes para el Estado y no hay mucho margen, como decía antes, para seguir financiándolas. Digo, este año la Argentina va a terminar con un déficit fiscal, la diferencia entre lo que el Estado gasta y recauda, de cerca de 7 puntos del Producto Bruto. Es muy fuerte y todo eso se financia con emisión monetaria. Entonces ahí, en el día a día, que me decís, hay muchos desafíos de parte del gobierno, porque obviamente que el día a día de los meses que vienen va a ser muy complejo en materia económica, digamos. Va a haber, y ya hay, y se va a sostener, una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, claramente. Vos pensás que este año paritarias fueron suspendidas, en muchos casos se aceptó en conjunto con los sindicatos, etcétera, hacer recortes a los salarios nominales, es decir, trabajadores que están suspendidos, por ejemplo, o que están en la casa sin tarea porque las fábricas no están trabajando, cobran en algunos casos el 75% de su sueldo. Entonces, además de la inflación, están cobrando menos en cantidad, en volumen, con lo cual el impacto es muy, muy fuerte. El esfuerzo del IFE, que es importante el ingreso de este familiar de emergencia por parte del Estado, se entiende el esfuerzo, es una buena política, permite contener, pero hay una realidad, dadas las condiciones de la economía argentina, que es que no alcanza. Mirá, te voy a poner un ejemplo para que se entienda bien concreto. Estados Unidos. En Estados Unidos, un promedio de ingreso de un trabajador, para ponerle una característica, un mozo de un bar, un bachero, un trabajador de ese sector, por ejemplo, se estima que el promedio de su ingreso es de $800. El Estado en Estados Unidos, ¿qué hizo? Vio que en un momento, cuando explotó la crisis, 40 millones de trabajadores se quedaron sin empleo, entonces le asignó un dinero, un cheque les mandaba directamente de parte del Estado por $1.500. Entonces, claro, vos ese tipo, por $1.200. Vos a ese tipo le dijiste, quédate en tu casa, que no tenés trabajo, que está la situación complicada, pero tenés un ingreso quedándote 50% más alto que el que tenías. En Argentina,
un trabajador del sector informal, lo que nosotros llamamos el que hace changas, y va y hace un laburo en una casa y en otra, las estimaciones, porque es informal y no hay estadística, pero las estimaciones dan cuenta que manejaba prepandemia un ingreso de entre 30 y 35 mil pesos, y que con eso más o menos vivía. De repente se queda sin ninguna actividad de ese tipo y el Estado le transfiere el IFE, que son 10 mil pesos, pero que además vos pensás que estamos pagando la tercera, y esto empezó a mediados de marzo, es decir, que si vos lo hacés efectivamente es casi que bimestral, con lo cual está cobrando 5 mil pesos por mes de tipo. Entonces, ahí tenés un problema, que se entiende. Acá muchos de los problemas que la economía argentina tienen, acá quedaron muy a la vista. Por ejemplo, la informalidad, que no te permitió captar, como en el caso de Estados Unidos, que es más fácil, vos rápidamente tenías el número del que se quedó sin laburo y le mandabas el cheque. La informalidad que hizo, por ejemplo, que incluso el Estado, cuando lanza el IFE, le dice a la gente, anótese, que queremos saber quiénes son, cruzamos las bases de datos, y explotó. Creía que cerca de 4 millones lo iban a cobrar y terminaron siendo 9 más o menos. Entonces, la informalidad y, bueno, la cuestión esta de la desigualdad, que claramente también quedó a la vista con todo esto. Entonces, la verdad es que hay mucho para trabajar ahí, la pérdida de poder adquisitivo es muy fuerte y los próximos meses se va a seguir sintiendo. Este año la inflación va a ser alta, probablemente, obviamente va a ser más baja que el año pasado, no va a llegar al 40%, pero va a ser alta cuando los ingresos en ningún caso se van a ajustar a ese ritmo. Entonces digo, veníamos de perder poder adquisitivo en los años del gobierno anterior, este año, producto de todo esto, se va a volver a perder poder adquisitivo. Entonces, lo que hay que hacer es intentar recuperar el mercado interno, intentar recuperar el consumo para que la rueda empiece a girar. Y para eso ahí aparecen las dos recetas, la tradicional de recortar, hoy recortar nada, ¿qué vas a recortar? No, imposible. Y la de generar consumo. Claro, y ahí ese debate está planteado. De hecho, mira, hoy hablaba con un medio que me hizo una nota y me preguntaban acerca de muchas de las cuestiones que se están acercando al gobierno, que propone la creación de trabajo y que proponen recetas keynesianas, llamémosle, ¿no? Que es esto de que el Estado, a través de diferentes programas y planes, direccione recursos. De hecho, hoy salió en muchos medios que ayer hubo una reunión de varios sindicatos con los movimientos sociales, con Juan Grabois, claro. formé parte de esa reunión, estuve ahí porque además fui uno de los que trabajó en el documento ese, en la parte económica del documento, en las formas de financiación de esto, etcétera, que son propuestas que se le están acercando al gobierno, que el gobierno ve con buenos ojos, tuvimos reuniones, estuvimos hablando con varios funcionarios de estos temas, y esa es una... Que son de consumo, no de grandes consumos. Digo, claro, no el procrear o... Claro, bueno, eso el gobierno está trabajando con esto. Esto, claro, digamos, complementa, busca también el eje en la construcción, que es un sector muy dinamizador, que no requiere de dólares porque no tiene muchos insumos importados, son más bien casi todos nacionales, que tiene efecto multiplicador, que genera empleo, etc. Y lo que se están creando de manera novedosa son distintas formas de ahorro, que de repente implica que el gobierno resigne recaudación de algunos impuestos para armar fondos de ahorro con eso. Bueno, hay ciertas cosas que se están discutiendo, pero con un corte bien keynesiano, ¿no? Digo, una lógica de salida de esto con una especie de plan Marshall, digamos, ¿no? Donde desde el Estado se impulse. Hay otros sectores que insisten con sus recetas, digo la nota que me hacían hoy porque contrastaban con otros economistas, que dicen, no, acá para salir hay que flexibilizar, hay que hacer una flexibilización laboral y hay que recortar fuerte los impuestos. Ya está probado que no funciona esa receta, no funcionó nunca. Nunca hay correlación entre flexibilización laboral y creación de empleo. Hubo otras épocas de la Argentina, en la década del 90, en otros momentos, donde se fue por ese camino y terminó mal, el desempleo terminó explotando. Entonces, creo que la única salida que hay, y la teoría económica además ya debatió esto, digo, el keynesianismo nació en la Gran Depresión de la década del 30 y hoy tiene vigencia porque todos los países del mundo están implementando esas recetas. Vos fijate que Europa anuncia un paquete de estímulo a la economía de 853 mil millones de dólares. Estados Unidos metió también un paquete de guita. Lo que pasa es que, claro, tienen los márgenes de maniobra como para poder hacerlo, porque emiten deuda y la compra todo el mundo a tasa bajísima. Alemania emitió deuda hace 3 semanas atrás a tasa negativa, una cosa insólita, o sea, decir, el resto del mundo, los grandes fondos que no saben dónde colocar la guita, le pagan el parking, es decir, yo te pago y quiero tu bono para guardar la guita. Acá en Argentina tenemos riesgo país arriba de 2.000 puntos, entonces la situación es distinta, pero la receta de corte keynesiano no se discute, la receta para salida de una crisis de esta característica es eso. En Argentina lo que sí va a haber que ser es más ingenioso, ¿no?
Bueno, cerramos el acuerdo con los bonistas, pero tenemos ahora otro baile interesante. Otra vez el Fondo Monetario Internacional, ¿con las mismas recetas o en pandemia pueden estar un poquito más flexibles? Mira, no creo que vayan a estar mucho más flexibles. Esperemos, ojalá que sí, porque el gran desafío que tiene la Argentina ahora inmediato es ese, es reestructurar con el Fondo Monetario Internacional, que es una deuda importantísima también, para poner magnitud en números. Recién hablábamos de que la deuda que se acaba de cerrar se acaba de cerrar, se termina de cerrar a fin de este mes, ¿no? Pero bueno, ya la buena noticia es que los grandes fondos la aceptaron. Es una deuda total de 65.000 millones de dólares, lo que se reestructuró. Con el fondo son algo más de 44.000 millones, que con intereses y todo te vas a cerca de 50.000, lo cual, digo, para tomar dimensión, que es una deuda enorme también. La exigencia del Fondo Monetario va a ser nuevamente ajustar jubilaciones, digo, esto de incidir con un ajuste en el plan económico que, bueno, que en algún momento pueda proyectar el gobierno. Claro, a ver, lo que hay que entender es que el Fondo Monetario, a diferencia de los fondos, en lugar de poner el foco en lo financiero, lo va a poner en lo económico y en cómo el fondo intercede y maneja y se mete en tu política económica, que en definitiva es el objetivo. Es un organismo que es el brazo financiero de un conjunto de países muy poderosos que lo que quieren cuando te prestan plata es estar metido en tu política económica y meterse en tu banco central, como hicieron. Bueno, pero espera, ahí hay una parte que yo nunca entendí. A Si ver. el objetivo es prestar, como un banco, es prestarte plata para que vos la puedas devolver en algún momento. Si hay ajuste, no creces y volvés a negociar la deuda. Digo, ¿cuál es el negocio o el objetivo del Fondo Monetario Internacional? Porque uno entiende lo de los fondos buitres, ¿no? Eso es otro esquema. Ahora, lo del Fondo Monetario Internacional en la lógica. Pero el Fondo Monetario en realidad porque tiene una lógica geopolítica, estrategia de intentar condicionar tu economía y manejarla y estar adentro y manejar tu banco central. Entonces, el Fondo Monetario, por ejemplo, digamos, no tiene esta lógica que vos decís de un banco. El banco es a ver, los fondos querían que vos le devuelvas la plata. Si vos le decías a los fondos estos, che, mirá, la verdad que hay, no sé, descubrí un pozo de petróleo, vendí todo y acá tengo la plata, tomá, te pago todo mañana. Los tipos felices de la vida hacían una fiesta. El Fondo Monetario no quiere que le pagues. El Fondo Monetario, acordate en el año 2005, cuando Néstor le debíamos 10.000 millones de dólares y Néstor Kirchner dijo, vamos y le pagamos todo y me lo saco de encima, lo pudo hacer porque las condiciones en ese momento internacionales lo acompañaban para poder hacerlo. El Fondo Monetario no quería que le pague. Estaban muy enojados porque no querían que se les pague, porque lo que no quieren es no quieren cerrar el negocio, aunque le reconozcas intereses, como fue en ese momento y todo. Los tipos lo que quieren es condicionarte, están metidos en tu banco central, manejar tu política monetaria, manejar tu mercado cambiario. Hay un montón de negocios que se desprenden atrás de eso, hay una lógica de política económica que ellos quieren sostener a lo largo del mundo, hay un gran debate entre la ortodoxia, la heterodoxia y estas cosas, que ellos defienden a capa y espada, incluso a través de solventar universidades y un montón de cosas para mantener el mainstream de toda de ese aparato de la teoría económica, que tiene atrás de todo un interés. Yo siempre digo, estamos hablando de economía, estamos hablando de plata, entonces atrás de cada teoría, atrás de cada concepción ideológica y todo, hay que hurgar un poco y ver cuáles son los negocios que intentan justificarlo. Bueno, el Fondo Monetario funcional a todo eso, trabaja con esa lógica y en ese sentido es que te impone las políticas de ajuste, las reformas previsionales, la idea de flexibilización laboral, se mete en tu banco central y pretende estar ahí adentro. Acordate que con el gobierno de Macri tenían una oficina. Claro, el jamaiquino este que estaba acá, que no me acuerdo el nombre, tenía una oficina al lado, a metros de la oficina de, en su momento, San Levis. Entonces, digo, los tipos quieren estar ahí manejando tu política económica y viendo qué se hace. ¿Y cómo ves al gobierno en este contexto? Digo, sabiendo que lo que se viene es esto, ¿no? Otra vez las mismas presiones, con las mismas recetas. Digo, ¿lo ves a Martín Guzmán como ministro de Economía con cintura para manejarlo? Al gobierno de Alberto Fernández con la actitud de pararse frente al fondo y decirles, bueno, esperen, esta no es la receta que queremos aplicar? Sí, yo creo que el gobierno va a pararse en esa posición. Martín Guzmán, Sergio Chodos, que son los que interactúan constantemente en el día a día, pero el gobierno, desde su posición política, en cabeza del presidente, van a pararse en eso. Y yo creo que la estrategia
Vos pensás que Martín Guzmán ya dijo en entrevistas los últimos días que probablemente el acuerdo con el Fondo Monetario empiece a cerrarse los primeros meses del año que viene. La estrategia con el gobierno tiene que ver, primero, cuando el presidente dice, ya en un par de alocuciones, que dijo, no, yo no creo en los planes económicos, no me corran con los planes económicos, le está marcando la cancha al Fondo Monetario. Le está diciendo, no vengan a pretender que ahora que cerré el acuerdo, cierre un plan económico, porque un plan económico es, yo ya sé qué es lo que el Fondo Monetario me va a pedir. Entonces no me lleven a discutir eso ahora. Y la estrategia va a ser ganar tiempo. Ganar tiempo, ¿por qué? Porque hay un hecho clave en el medio. ¿Cuál es el hecho clave? Las elecciones en Estados Unidos, que tienen lugar este año, antes de fin de año, en octubre. Pues, sí. ¿Por qué? Claro, si gana Trump, cosa que hoy pareciera muy lejana, por suerte para la Argentina, si gana Trump las elecciones en Estados Unidos, el escenario de negociación con el Fondo Monetario se va a hacer muy complejo, y muy duro, y muy tenso. Si no es así, y gana Sanders las elecciones en Estados Unidos, ahí se abre la posibilidad de un escenario de debate diferente, en otro tono con el Fondo Monetario, que tampoco va Ahora, a ser el problema un fondo no es Argentina, ¿no? En ese contexto internacional, porque nosotros suponemos que somos el único país del mundo que tiene problemas con el Fondo Monetario, que vivimos presionados y apretados y condicionados. Digo, es un esquema que funciona en otros países. Sí, es un esquema que está difundido alrededor del mundo, son muchos países que tienen crédito, lo que pasa es que hoy Argentina, para que tomemos dimensión de toda la deuda que el Fondo Monetario tiene colocada en el mundo entre todos los que le prestó, hoy la Argentina representa cerca del 75% del total. No, imposible. O sea, hoy somos el principal deudor del organismo, hoy tienen todo, que eso también, cuando vos me decís, che, pero ¿cómo una entidad financiera de crédito de esas características metió todos los huevos en la misma canasta, que es lo que te enseñan en la clase 1, en los primeros 5 minutos de un curso de finanzas? La diversificación, mejora el riesgo, no pongan todos los mismos huevos en la misma canasta. Estos tipos metieron todos los huevos en la misma canasta. ¿Por qué? Porque seguían un fin estrictamente político, que ahora quedó blanqueado. Bueno, por eso digo que las elecciones en Estados Unidos van a ser determinantes, me parece, para esto. No te digo que si cambia el presidente allá, vayamos a un escenario donde el Fondo Monetario sea bueno y venga y brindemos todos. Y sí, digamos, pero te sentás a negociar con otras condiciones. Claro, con otras condiciones, y va a tener una visión un poquito más flexible con la Argentina, me parece, y con el intento de política económica. Si llega a ratificarse lo de Trump, que ya reconocieron que habían hecho todo esto para bancar al gobierno de Macri, la situación va a ser bastante más complicada. Nos despedimos, Agustín, suponiendo que el escenario va a ser complicado en lo doméstico, pero también en lo macro. Sí, tal cual, y aparte todo derrama, yo siempre digo, todas estas cosas macro que a veces parecen muy lejanas, y que escucha y dice, bueno, pero qué sé yo, el Fondo Monetario, la deuda, después tienen un vínculo absolutamente directo con el día a día de cada uno de nosotros, y que haya mucha inflación tiene que ver con eso, y que se dispare el dólar o no tiene que ver con eso, y que entonces tu poder adquisitivo del salario mejore o empeore tiene que ver con eso, digamos, todo derrama, todo llega. Lamentablemente este año, digamos, en síntesis, va a ser un año muy malo, como decía antes, el poder adquisitivo se va a ver resentido, la economía va a caer, se estima cerca de 12 puntos el Producto Bruto este año, cayó cerca de 10 en el 2002, y fue un desastre, va a ser una caída enorme. El año 2021 va a ser un año de rebote, digamos, pero bueno, va a estar supeditado a cómo sigue el virus, hay vacuna o no hay vacuna, negociamos con el Fondo Monetario, cómo negociamos con el Fondo Monetario, todavía hay muchas cuestiones que ver, pero algún rebote lógicamente va a haber después de este trágico 2020 que la verdad que nos vino con todo, lamentablemente. Bueno, para olvidarlo el 2020. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, hablamos de economía con Agustín Datelis, un tema que nos preocupa, sin posibilidad de hacer demasiadas proyecciones. Sí, la certeza que nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Contame, desde casa en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.